Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Antes les voy a hablar un poquito brevemente de AES, por si no conocen, la Audio Engineering Society, la Sociedad de Ingenieros de Audio. Bueno, es una sociedad bastante ya antigua, hablamos de la década 1940 y algo en Estados Unidos, donde se fundó, básicamente con la intención de compartir conocimiento relacionado al audio, ¿ya? Y a toda la tecnología del audio en todos sus formatos, ¿ya? ¿Qué ha significado eso? Que en el tiempo se ha acumulado una biblioteca enorme de desarrollos, conocimientos, todo eso está disponible para el público en formato de papers. En el fondo, lo que ustedes busquen, les aseguro que está ahí, y generalmente los últimos papers siempre están adelantados a lo que viene. Por lo tanto, también es una buena forma de mantenerse al día de cómo va el adelanto del audio hacia adelante. Generalmente un paper que aparece en la AES, 2 años después ya es una tecnología comercial. Y esa es más o menos la lógica que está teniendo. Entonces los invito a visitar, la página principal es aes.org, ¿ya? También hay una sección en Chile que está trabajando para que esto se conozca, de la cual formo parte junto con la charla que viene después. Así que muy invitados todos a participar y conocer, ¿ya? Me fui a la última. Ahí. Ya, me presento brevemente. Hoy la charla se va a tratar de un formato de audio conocido como DSD, aunque bien DSD es una forma comercial de denominar este formato, ¿ya? Ahí les voy a contar más sobre eso. Y brevemente, bueno, yo soy ingeniero en sonido, pero antes de ser ingeniero en sonido también soy músico. De hecho, estudié una carrera de música tradicional en el conservatorio, muchos años toqué en orquesta, soy percusionista de música clásica, digamos. Siempre me picó el bichito de la tecnología, de la grabación, y a partir de ahí decidí que luego de terminar mi carrera como músico me iba a estudiar ingeniería en sonido y iba a tratar de complementar ambas cosas, ¿ya? Y eso con el tiempo, después de muchos años, me ha llevado por fin ya a consolidar un formato de audio que a mí me hace mucho sentido y lo que resulta de ahí me gusta, y por eso estoy tratando de llevarlo cada vez más adelante. Miembro de AES desde el 2014, ¿ya? Tratando de tomar también la posta de los que han venido aquí en Chile siendo miembros AES y que nunca abandonan. Pese a las dificultades, seguimos ahí. Antes de entrar en la materia del DSD, solamente como para un contexto, como vamos a hablar de esto relacionado a la música clásica, música docta, esto tiene muchos nombres, pero finalmente todos sabemos que es lo mismo. Ya hablamos como de música clásica, es una manera de mencionar lo que todo el mundo entiende, pero cuando entramos más en el mundo entendemos que quizás la música clásica es un periodo de la música docta en general, ¿ya? Pero vamos a usar indistintamente el término clásico o docto, sabemos que nos referimos a lo mismo. Eso incluye hasta la música contemporánea que se compone hoy en día de manera académica, que es parte también de la música docta, ¿ya? ¿Por qué menciono la importancia cultural? Porque en el fondo estamos hablando de un desarrollo musical occidental, básicamente, que viene desde fines de o sea, terminando de la Edad Media, cuando entramos a un periodo artístico barroco, por ejemplo, se empieza como a buscar maneras de que la música, que hasta ese momento era una cosa de transmisión oral, ¿cierto? Donde un juglar iba, cantaba algo, inventaba una melodía en instrumentos que existían por ahí, se empieza a transformar en una cosa que se busca la manera de, como de escribirla, transmitirla de manera escrita. Que yo pueda crear música, luego entregar eso de una manera codificada, que otra persona pueda tomar eso y también tocar la misma música, ¿ya? Y eso empieza a sentar las bases de una música, entre comillas, hoy día académica, pero que viene de una intención de transmitir la música de una manera más ordenada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, todo esto se basa, hoy día vemos las partituras, pentagramas, notas musicales, todo eso está asociado a lo que conocemos como música clásica, música docta. La música popular, ¿cierto?, le debe, digamos, todo a la música docta, en el sentido de que los desarrollos musicales que hoy día conocemos, todos los tipos de música popular que ustedes se imaginen, tienen sus raíces también en los desarrollos que fue teniendo la música clásica. O sea, desde el barroco, el clásico, el romántico, contemporáneo, posmoderno y todas las variaciones que hayan de esto,
siempre hay una intención de llevar la música un paso más allá, explorar algunas cosas, y de ahí obviamente esas raíces terminan permeando también a la música popular. Pero es innegable que hay una importancia cultural de base en la música clásica, y finalmente uno tampoco, digamos desde el punto de vista del auditor, hay que disfrutarla, ¿no? O sea, así como uno disfruta una canción de rock, de reggaetón, de jazz, de lo que sea, es cosa de sentarse, escuchar y disfrutar lo que está sonando. Tampoco hay que cuestionarse tanto. Pero es importante saber que hay una herencia ahí. Y por otra parte, el papel de la tecnología en la música, y también centrándonos en la música clásica, ha ido jugando un papel importante, porque es música que hasta que aparecieron formas de registrarla y transmitirla y hacerla sonar en un lugar donde no estaban los músicos, era música que solo se podía escuchar en los salones. Es decir, tú tenías que estar ahí con los músicos para escuchar esa música. Y por lo tanto, en la medida en que esto se empezó a poder registrar el sonido y hacerlo sonar en otro lugar, esto cambia muchos paradigmas, porque mucha gente que simplemente no conocía otras músicas las empieza a conocer, empieza a acceder. ¿Ya? Y hoy día, claro, ya para todos es súper normal decir, Spotify, escuchar y escucho lo que quiero. Pero eso no es, así no era la cosa hasta hace no muchos años atrás, estamos hablando de mediados de 1900, ¿cierto? Aunque la tecnología de grabación se empezó a desarrollar un poquito antes, pero ya masivamente esto no tiene más de un siglo. Entonces hay una pequeña como línea temporal de cómo la tecnología ha ido avanzando. 1877 era mecánica, porque aquí no estaba metida la electricidad, nada de eso. Simplemente se buscaban maneras de registrar, y lo primero que apareció como una forma funcional, teníamos el fonógrafo. Básicamente un cilindro de cera que era, por así decirlo, excitado por una membrana que hacía mover una agujita que rayaba la cera. ¿Ya? Y ese cilindro iba girando y se iba rayando con una interpretación, una transducción acústico-mecánica. ¿Ya? Y luego era reproducible porque ese mismo cilindro de cera lo podías poner en otro donde una agujita seguía los canales igual que en el vinilo y sonaba nuevamente a través de esta especie de amplificador mecánico. ¿Ya? En paralelo siempre fueron habiendo distintos desarrollos, y el gramófono, que era ya el disco como tal, ¿cierto? Que era otro material, no era el vinilo, pero era la misma lógica, reproducía mecánicamente lo que estaba grabado en los surcos del disco. ¿Ya? Eso fue dando paso en la medida en que la tecnología fue desarrollándose, apareció la electricidad, y los científicos siempre están curiosos ahí por encontrar nuevas cosas. Una versión del gramófono, pero que amplificaba el sonido, ¿cierto?, de manera eléctrica. Por eso pasamos de una era mecánica a una era eléctrica con el tocadiscos. Y si se dan cuenta, hay bastante tiempo entre la era mecánica y la era eléctrica, pero ya hacia adelante la cosa se empieza a achicar, y cada vez es igual que en toda la ciencia, digamos, todo se empieza a ocurrir más rápido hacia adelante. Y la era magnética, que es súper importante porque marca, digamos, un estándar muy alto en la grabación y en la reproducción de audio, surge con el famoso magnetófono de alambre, que en el fondo es el primer medio en el cual se empezó a registrar magnéticamente una transducción acústico-mecánico-eléctrica o acústica-eléctrica, era en un alambre, no en una cinta. ¿Ya? Y eso fue dando paso a distintas tecnologías hasta que se desarrolló en 1950 la grabadora de cinta, ¿cierto?, que ya permitía hacer incluso las primeras grabaciones estéreo. ¿Ya? Marqué ahí algunos datos porque desde el fonógrafo, donde hay puras grabaciones quizás experimentales para la época, y se grababan a veces un discurso de alguien o una música en un lugar muy cerrado, digamos, porque tampoco era algo muy sensible, prácticamente no tenía definición como la que conocemos hoy día. Recién en 1920 ya hay unas primeras grabaciones para el tocadiscos de la Sinfónica de Berlín, y en 1950 aparecen las primeras grabaciones estéreo, y por alguna razón, generalmente los desarrollos del audio en cuanto a grabación siempre han estado ligados a la música clásica, ¿cierto? Yo tengo una teoría, en realidad puede ser discutible y todo, pero creo que es porque en definitiva la orquesta,
como la expresión máxima de todos los instrumentos de la música clásica juntos, tiene, digamos, todo el rango dinámico y todo el rango de frecuencias que uno pudiera imaginar. O sea, desde los graves más graves de un bombo de 40 y tantas pulgadas hasta los agudos más altos de un triángulo, y todo el rango dinámico que eso implica está ahí. Por lo tanto, siempre es un desafío registrar algo como eso, y por lo tanto siempre marca como la pauta para, ok, necesitamos mejorar el audio para que eso suene bien. Y de ahí el resto de las cosas reciben el apoyo de que si eso suena bien, el resto suena bien. ¿Ya? Y desde la era magnética, que como les decía, marcó ya, digamos que el desarrollo desde el 1950 hasta los 80 y hasta los 90 incluso, muchos estudios siguen grabando en cinta, es porque hay como una especie de cúspide de calidad. Yo lo denomino así. Digamos que las grabaciones que se pueden hacer en cinta con los mejores equipos disponibles, con la mejor técnica disponible, la verdad es que es difícil compararlas con algo más. Son perfectas, si uno pudiera ponerle un título. Pero la curiosidad, en la era digital se empieza a pensar como, ok, ahora podemos digitalizar cosas, podemos convertir cosas en números. Sonido también se podría convertir en números. Entonces se empiezan a desarrollar ideas de cómo digitalizar la música. Y ahí saltamos a la década de los 80, donde aparece el primer CD comercial de la historia. ¿Ya? Y un dato curioso, el primer CD comercial de la historia es una grabación de Claudio Arrau, ¿ya? Chileno. ¿Ya? De hecho, a Claudio Arrau lo invitaron a la primera planta de producción masiva de discos compactos en Alemania para que le pusiera play a la maquinita que iba a empezar a duplicar los discos. Philips, sí. De hecho, no, después les muestro. Y bueno, ya todo lo que conocemos hasta ahora, el DAT, que se convirtió en una alternativa, digamos, quizás más barata para los estudios de grabación, aunque ni tanto, pero entre tener una cinta analógica y un tremendo armatoste de 32 canales y tener un DAT y empezar a jugar, bueno, ahí se empezó a trabajar harto con DAT en los estudios de grabación también. Ya sabemos la historia del MP3, me imagino que todos conocen el término, pero bueno, ahí la discusión es grande y yo no voy a entrar tanto en la discusión como subjetiva, pero definitivamente el MP3, pese a que masificó la música, en términos de calidad de audio, es pésimo. ¿Ya? Entonces, claro, para mucha gente fue más fácil ahora descargar miles de discos y escucharlos, y eso está bien, pero el deterioro de calidad fue terrible. En el fondo se pierden los agudos, se producen cosas extrañas ahí con las frecuencias, cancelaciones, falta mucha información. ¿Ya? Pero bueno, hizo lo suyo, masificó, está bien. Y llegamos al 99, lo voy a dejar hasta ahí nomás porque solo quiero marcar el punto de que, pese a que el Super Audio CD es un formato comercial que no prosperó mucho, todavía se producen, pero no es un mercado masivo, marca el punto de inicio comercial de la tecnología DSD. ¿Ya? Porque en el fondo la tecnología DSD, les voy a explicar que existe desde que existe el CD. ¿Ya? O sea, desde los fines de los 70, 80, el DSD ya estaba en los laboratorios de Philips, de Sony, pero no para la producción comercial, sino que como una etapa tecnológica para llegar al CD. Y se siguió estudiando, desarrollando, y comercialmente se lanzó el 99 como el Super Audio CD, que se pretendía que fuera como la siguiente etapa, o sea, antes eran los CDs, ahora es el Super Audio CD, pero no prosperó, bueno, por muchas otras razones. Y por ende ahora ya entramos en la parte más técnica, ¿ya? ¿Qué es el DSD? Si se fijan, me imagino que todos manejan un poco de más lejos, de más cerca, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de una grabación digital? En PCM, que es lo que todos conocemos, WAV, AIF y todas las apariciones de formatos comprimidos, no comprimidos, pero todos vienen de ahí. PCM lo que hace es tomar una foto, ¿cierto? A intervalos regulares, 44.1 kHz, 48 kHz, hoy día está 192 kHz, las interfaces que tienen más frecuencia de muestreo. Pero básicamente lo que hacen es tomar una foto en ese instante del nivel eléctrico que pasó por el transductor, ¿cierto? Hay elementos que comparan estas señales eléctricas y en el fondo dicen, ok, a toda mi escala de bits, hoy día todos hablamos de que no, yo grabo en 16 bits, no, yo en 24, no, yo uso 32 bits. Bueno, esa es una escala de bits fija. Aunque son millones de valores, porque son millones, igual es fija.
sea, eh, el diseño del equipo con el que estás grabando va a decidir tu forma de onda, a qué punto de esa escala fija corresponde, y se lo va a asignar y le va a tomar la foto y ahí va a quedar. ¿Ok? Uno podría pensar, como para tratar de hacer una analogía menos electrónica o eh, no sé si conocen las cintas de grabación de cintas de video, pero de las máquinas de 35 milímetros, las que en el fondo iban tomando una foto tras otra. La típica cinta de cine que uno ve, que en realidad son puras como fotitos en un negativo, y al pasar rápido las fotitos uno ve la película en movimiento. Bueno, una analogía podría ser que esto es como tomar esas fotitos. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces cada muestra es una fotito de lo que pasó en ese momento con el sonido. Eso técnicamente se llama PCM, ¿ya? Modulación por código de pulsos. Y DSD es una marca comercial. DSD es el nombre comercial que le puso Philips y Sony a la tecnología PDM, que es modulación, ¿cierto?, por densidad de pulsos. ¿Ya? Código de pulsos porque en el fondo tú tomas una señal eléctrica, la transduces, o sea, acústica, la transduces, decides en qué punto de esa escala fija de valores está la amplitud de esa señal, le tomas la foto y la transformas en un código digital. ¿Ya? Para que se hagan una idea, cada bit, cada fotograma en realidad es un código digital que después hay que reinterpretarlo y hay que decirle, al hacer la conversión digital-análogo, ese código digital es lo que le dice cuánta energía eléctrica necesitas para hacer que suene acústicamente lo mismo que entró por este otro lado. Por eso es un código digital. En cambio, la modulación por densidad de pulsos es una historia distinta, porque no le estás diciendo en cada muestreo, porque igual es un muestreo, no le estás diciendo un código específico a cada fotograma, sino que, para que se hagan una idea, es como la cinta analógica. La cinta analógica lo que hacías era transducir acústicamente a una señal eléctrica, y esa señal eléctrica, de una manera bastante simple en realidad, se transformaba en un registro en un medio magnético, que si uno lo mira es como bien un símil del registro visual de esa señal eléctrica. ¿Ya? Por hacerse una idea, tratando de simplificar un poco. Entonces el DSD, pese a que es digital, tiene la gracia de que el almacenamiento de esos datos en realidad es súper analógico, por así decirlo, porque lo que está haciendo es, cuando hay las señales más fuertes, está juntando más bits 1, que son los bits de encendido, ¿cierto? Entonces, si la señal sube, van a ser puros 1, 1, 1, 1, 1. Y si la señal va bajando el nivel, eso equivale a los ceros. ¿Ya? Entonces, la densidad de los unos o la densidad de los ceros es la que te indica cuánta presión, cuánto nivel de sonoridad había en ese instante en que se tomó esa foto. ¿Ya? Entonces, si lo entendemos de esa manera, cada uno de esos bits nos está guardando información digital, como en el caso del PCM. ¿Ya? O sea, los bits del PCM equivalen a información digital. Los bits del DSD es una información casi analógica dibujada como digital. ¿Ya? Eso para que se hagan una idea de lo que significa la densidad de pulsos. O sea, en el fondo, mientras mayor el nivel, mayor densidad de unos, mientras menor el nivel, mayor densidad de ceros. ¿Ya? ¿Sí? No afecta, o cómo es la relación de amplitud y frecuencia. O sea, es que en el fondo cuando uno ve esto, no puede, la simplificación es como si fuera una onda senoidal. Pero sabemos que en realidad una señal de audio compleja es una onda compleja. Po. Lo que esté pasando en esa señal en el momento en que se tomó la foto va a definir la densidad de los pulsos, la densidad de los bits. ¿Ya? Por lo tanto, da lo mismo si es una señal senoidal pura o si es el audio que estamos escuchando ahora desde estos parlantes. Sigue siendo un sonido que está en el aire. ¿Ya? ¿Por qué digo que DSD no es PCM con mayor frecuencia de muestreo? Porque no voy a entrar tampoco así como en la pelea, no vengo a evangelizar el DSD para nada, es como que es solamente una explicación técnica, pero mucha gente que habla mal del DSD solamente compara en términos de que, ya, ok, en WAV yo puedo capturar a 192 kHz, ¿cierto? Que es la velocidad de muestreo. El DSD parte en 2,8 MHz, la frecuencia de muestreo. ¿Ya?
Pero no se trata, por eso no se pueden comparar, porque no es porque haya mayor frecuencia de muestreo significa que vamos a muestrear un rango de frecuencias más amplio. No va por ahí la discusión. Entonces, no es que yo esté usando DSD porque quiero grabar a los murciélagos. No tiene que ver con el rango de frecuencia que estoy intentando capturar. La frecuencia de muestreo alta del DSD tiene que ver con que para que esa densidad de pulsos realmente represente algo, tiene que ser mucha información. ¿Ya? Mucha información en poco tiempo. Por lo tanto, el DSD original, que era el que dio paso al Super Audio CD, que hoy día se conoce como DSD 64, trabajaba a 2,8 MHz de frecuencia de muestreo. DSD 64 es una forma de decir que es 64 veces más la frecuencia de muestreo que del CD. ¿Ya? Entonces, hoy día, ya tecnología, por ejemplo, como esta que después les voy a mostrar, dijeron, ok, ya no funcionó el Super Audio CD, no vamos a producir esta cuestión, o vamos a seguir produciéndolo como está, pero los medios cambian, y ya no necesito un medio físico para poder compartir esto. Entonces, ¿por qué no duplicamos la frecuencia de muestreo del DSD? Y hoy día existe el DSD doble, que es el DSD 128, el triple, el cuádruple. Ya hay gente, incluso hoy día, ya siempre hay unos locos por ahí, que están hablando de un DSD quíntuple, ¿cachai? Y estamos hablando de frecuencias de muestreo de 5,6 MHz, de 12 MHz y así. ¿Ya? Eso igual tiene un sentido, no es que sea solamente porque sí, y es porque el DSD original, el DSD de 2,8 MHz, su frecuencia donde comenzaba el ruido modulado, que es en el fondo un ruido de fondo que permite como que donde no hay ruido, que es decir, entre los 20 Hz y los 20 kHz, que es lo que nosotros escuchamos, para que ahí no haya ruido, se le agrega ruido en las frecuencias ultrasónicas. Y eso mejora el rango dinámico de lo que sí podemos escuchar. Ese ruido en el DSD original estaba muy cerca de los 20 kHz. Entonces, al duplicar la frecuencia de muestreo del DSD, ese ruido de fondo se corre hacia la banda como de los 50 kHz hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, libera toda la banda de frecuencias que nosotros escuchamos, pero además deja rango más amplio, más arriba de los 20 kHz. ¿Ya? Y eso tiene otras implicancias que también les voy a mencionar. Y ya como en la parte más de equipamiento, ¿por qué en el fondo el DSD allá en los 80, cuando estos tipos dijeron, ¿saben qué? Igual este formato está interesante. Para que se hagan una idea, los laboratorios de Sony y de Philips podían escuchar esto porque tenían las máquinas para escucharlo antes de que cualquier otra persona pudiera hacerlo, y les sorprendía tanto la diferencia de sonido entre el CD original de los 80 y el DSD, que lo primero que ellos imaginaron fue, ok, vamos a usar el DSD y lo vamos a tratar de promover en la industria, pero no para el consumo, sino que para que los estudios guarden sus masters. ¿Ya? Porque en el fondo, claro, el estudio graba en cinta, lo que sea, las cintas mueren, se degradan. El DSD es una forma digital de tener algo muy parecido a la cinta analógica, pero en digital, y por lo tanto, al guardarlo queda más protegido, porque podía hacer copias, no se degradan esas copias, ¿cierto? Entonces su primera idea por allá por los 80 fue, el DSD podría ser un medio de respaldo de los masters. Y técnicamente, ¿qué ocurre? Esto es el conversor análogo digital, o sea, la parte que graba. Y este es el conversor digital análogo, la parte que reproduce. Si se fijan, los datos del DSD se saltan casi todas las etapas de conversión análoga digital o digital análoga. Porque en el fondo la señal análoga se transforma en eléctrica, siempre tiene que haber un sistema comparador que le pueda decir al sistema dónde está ese nivel eléctrico. Eso es lo que se conoce como el modulador delta sigma. Y desde ahí mismo los datos salen como DSD. De hecho, aunque ustedes no lo sepan, la mayoría de todos los equipos de grabación, interfaces, reproductores, todos tienen un modulador delta sigma. Por lo tanto, todo el audio digital que escuchamos en algún momento es DSD, aunque no sepamos. ¿Ya? Pero si hablamos de los WAV, los AIF, que son PCM, pasan por un filtro que tiene que necesariamente limpiar estos datos para poder achicarlos, para poder tomar las capturas con las frecuencias de muestreo que ya conocemos, ¿cierto? Lo mismo al otro lado, hay que meterle filtros para limpiar. De nuevo hay que meterle un modulador, ¿cierto? Para ir convirtiendo la señal
digital, en eléctrica y finalmente en acústica, y ya pasar a la salida, digamos. La gracia de un DSD es que se salta todo eso, y en teoría con el equipamiento correcto, que existen conversores digital análogos que lo hacen, uno podría, de hecho, la señal DSD simplemente pasarla por un filtro analógico, y ya se podría escuchar. O sea, es más complejo que eso, pero básicamente si yo corto los ultrasónicos del DSD, ya podría convertirlos a una señal acústica sin toda la complejidad de los pasos previos, ¿ya? La mayoría de los equipos que son más baratos, ¿cierto? Por ejemplo, simplemente esto es un convertidor digital análogo, que solo tiene una entrada USB y una salida mini plug. Pero acá hay un chip, y ese chip lo que hace es convertir digitalmente un filtro de paso bajo digital, que está dentro del chip, ¿ya? Pero como les comentaba, ese filtro paso bajo podría ser análogo, ¿ya? Y los mejores equipos de reproducción tienen filtros análogos, no filtros digitales dentro de un chip. Y eso marca las diferencias también de precios que se pueden ver. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué planteo que esta tecnología permite grabar audio en mejor calidad? Son varios factores, pero uno de ellos bien importante tiene que ver con la respuesta de impulso. Una respuesta de impulso es una prueba más de laboratorio, porque tiene que ver con registrar por así decirlo, un clic muy breve. En este caso se logró probar esto con un clic de 3 microsegundos. ¿Y cómo eso lo registra? Lo que vemos acá son grabaciones en formato PCM. Tenemos WAV de 48 kHz, ¿cierto? De 96 kHz, de 192 kHz. Y vemos que la respuesta de impulso no es tan buena en los 48 kHz. En el fondo, si hablamos de que aquí se produce un clic, voy a poner un ejemplo súper básico, pero si yo hago esto con mis uñas, ustedes lo escuchan, ¿cierto? Digamos que eso se parece a un clic de una respuesta de impulso. Y es altamente probable, siempre van a haber muchas condiciones. Hay mejor equipo, mejores micrófonos, peores micrófonos, pero en definitiva, al llegar a la digitalización, es altamente probable que esto desaparezca, ¿cierto? Porque el sistema no va a ser capaz de registrarlo simplemente. Pero la respuesta de impulso de DSD es casi perfecta, digamos. He visto otros gráficos en donde se compara la respuesta de impulso del DSD con la respuesta de impulso de la grabación en cinta analógica. Y básicamente la cinta analógica también registraba todos esos pequeños microtransientes del sonido sin destruirlas mucho, y con DSD se puede lograr lo mismo, ¿ya? En el fondo se registra información temporal que en otros formatos digitales se pierde. Y ahí voy a hacer hincapié en la información temporal y no de frecuencia, porque de nuevo, no se trata de que el DSD te permita registrar ultrasonidos. No va por ahí la discusión. O sea, no es mejor porque registra información más allá de los 20 kHz. Yo planteo que es mejor porque la información temporal la preserva de mejor manera, ¿ya? Y esto, bueno, este es un software que hoy día es gratis porque era de una empresa alemana que se llamaba Chivero, algo así, que desarrolló software como de gama alta de audio, entre ellos el Music Scope, también un SRC, que son los que te permiten convertir distintos formatos digitales entre profundidades de bit, frecuencias de muestreo, ¿cierto? Bueno, la empresa se cambió de rubro y liberó estos software y los dejó en Forge Source, algo así. Sí, claro. Eso les voy a mostrar un poquito. No es tan relevante ahora, pero igual les cuento. Solamente para que vean. Esto que vemos acá es la curva de ruido propia del ruido controlado que se le incorpora a la señal para mejorar la relación señal-ruido de lo que sí podemos escuchar. Esto está en los ultrasonidos, eso no lo escuchamos. De hecho, eso es lo que elimina el filtro paso bajo de la salida final de un conversor digital análogo, ¿ya? Pero siempre va a estar ahí porque es lo que se necesita para que acá, que es el rango audible, tengamos un buen rango dinámico. Y estas son grabaciones que he hecho yo, y aunque no lo escuchemos, si se fijan, cada una de esas rayitas representa diferencias de nivel, ¿cierto?, en la grabación.
y estamos registrando sonido, aunque no lo escuchemos ultrasonido, ya llegando casi a los 60 kHz. ¿Ya? Ahora, tengo unos micrófonos que por ficha técnica son lineales hasta los 30 kHz. Así que yo podría suponer que esto ya es como una resonancia, lo que sea. Hay micrófonos que captan o pueden transducir hasta los 50, 60, 70 kHz. ¿Ya? Pero, ¿qué es importante de esto? Y vuelvo a lo anterior, no es que estemos grabando murciélagos o ultrasonidos, es el hecho de que hay una correlación igual entre la capacidad de poder grabar frecuencias que van más allá del espectro audible con la capacidad de mantener transientes que son mucho más pequeñitas. Igual hay una relación entre ambos, digamos que una cosa lleva a la otra. ¿Ya? Claro, claro. Entonces, en definitiva, es para que vean que tenemos un registro que es súper limpio. Acá estamos hablando de 120 decibeles más o menos de rango dinámico, lo que yo podría llegar a capturar. Y que en realidad es súper limpio hasta donde está, esto está grabado en DSD 5,6 MHz, que es el DSD doble. Y allí el ruido de fondo empieza más o menos en los 60 kHz, hacia arriba. ¿Ya? Pero hasta esa banda yo todavía podría registrar cosas. ¿Ya? Ah, y lo que habías dicho tú, bueno. No, esto es simplemente como un histórico de los niveles. ¿Ya? Aquí lo que te está diciendo es, en el tiempo, los niveles peak y los niveles promedio. El verde es el peak, el amarillo es el promedio, y es como una rueda que gira el tiempo. Desde acá partió la música, se va llenando y terminó la música. Y ahí te dice gráficamente más o menos cuál era el nivel promedio de lo que está sonando en el tiempo. ¿Ya? En el fondo podemos ver si a la mitad de la canción, por ejemplo, suena muy poquito, esto se va a acercar más hacia abajo, hacia el centro, y si suena más fuerte se aleja del centro. Y esto otro no es simplemente una lectura de las fases en el campo estéreo. ¿Ya? Si se fijan algo, parece que tú me has comentado eso, tengo harta señal fuera de fase, pero ¿por qué no me preocupa? Porque en realidad esa es una preocupación quizás del broadcast, y no sé si hoy día también es tanta preocupación del hecho de que haya mayor compatibilidad mono. ¿Ya? Pero en realidad si me pongo audífonos, no me importa. Si escucho en un sistema estéreo, tampoco me importa mucho. Si alguien escucha con un solo parlante, qué lata, pero no puedo controlar eso. Claro, ahí podría tener un problema de pasar ese estéreo a un solo parlante. ¿Ya? Bueno, y solo un detallito. Con este software uno puede también meter un archivo que de repente desconoce y te va a decir, ok, ese es DSD, la extensión es DSF, pero es un DSD de 120, DSD 128, que es el DSD doble, que es el de 5,6 MHz. Y bueno, la métrica ya más típica que es la sonoridad, ¿cierto? El loudness. Por ejemplo, esta grabación tiene un loudness integrado de menos 17, que es más o menos que también yo me preocupo de que los master tengan un nivel que está dentro de los estándares de la industria. Apple pide como menos 18, Tidal, Spotify están más o menos en el rango de los menos 14, se mueve por ahí la cosa. Pero estamos hablando de sonoridades que igual son más bajas que los máster súper fuertes de la música popular. Pero prefiero mantenerme ahí porque en realidad te da la posibilidad de yo, si quiero escuchar más fuerte, le subo la perilla. Pero rescato mi rango dinámico. Ahora, esa discusión no tiene que ver con el DSD. Da lo mismo si es WAV o PCM. O sea, no ha muerto, pero está ahí la pelea, claro. Lo que pasa es que hay otra tecnología que está desarrollando la empresa, pero que igual está basada en el MQA, entonces en el fondo no es que lo haya votado, pero... ya te respondo antes de pasar esta para no saltármela. Sí, lo que nos preguntaba acá el amigo es que hay una tecnología de audio denominada MQA, que es una forma de compresión con pérdida. Digamos que es como el MP3, pero esta versión intenta hacer una compresión con pérdida recuperable. Es decir, que la pérdida dependa de tu reproductor. Si tú tienes un reproductor normal y pones un MQA, vas a escuchar como si... Lo mínimo, el piso mínimo es como si fuera un CD. ¿Ya? O sea, en el fondo, si yo tengo un archivo MQA y lo escucho en un reproductor normal, voy a escuchar igual como sonaría un CD, que ya es bueno. Pero si mi reproductor permite decodificar ese MQA, yo podría llegar hasta escuchar un WAV, por así decirlo, de 352 kHz, que está contenido dentro de ese archivo MQA y se va como desdoblando y floreciendo hasta que te vuelve a mostrar toda la información digital que había originalmente. Por lo tanto, la pérdida depende del reproductor.
Un reproductor normal pierde como todo lo que podrías tener sobre el CD, y un reproductor ultra mega potente te muestra todo lo que había originalmente en la grabación. Por eso se le llama Master Quality Authenticated. Eso es MQA, es como te asegura que es el mismo máster que salió del estudio. ¿Ya? Comercial, obviamente, eso intenta vender algo bien bonito, pero por ahí va la idea. Y funciona, yo también lo he probado. ¿Y cómo se relaciona el DSD con el MQA, que es lo que tú me preguntabas? Bueno, yo contacté a los señores británicos de MQA, porque en el fondo dije, ok, Tidal está trabajando los Tidal Masters, que en el fondo te ofrecen una calidad de audio superior, y resulta que los Tidal Masters son archivos MQA. No hay información como abierta de, ok, tome, compre su convertidor MQA, eso no existe. Entonces, mandé un correo, se demoraron un poco en contestar, insistí, pero finalmente me contestaron y me dijeron, ¿sabes qué? Les conté, tengo un proyecto, un sello discográfico de música clásica, voy a empezar a grabar en DSD, en un año más empiezo a hacer algunas grabaciones y me gustaría entender esta tecnología para ver si me puedo acoplar o me sirve de algo. Y de vuelta, ¿qué ocurrió? Que en el fondo les interesó la idea y me dijeron, ya que hagamos unas pruebas, te vamos a dar acceso al servidor que convierte directamente DSD en MQA. Y hoy día lo que yo puedo hacer, al menos con ese, me hicieron firmarle un contrato, pero parte del juego, obviamente, lo que puedo hacer hoy día es que acceder a su servidor y mis DSD, mis master DSD directos, los puedo convertir de DSD a MQA. ¿Ya? Y he hecho pruebas en distintos equipos, tengo por ahí un amigo que tiene, no sé, estos reproductores hi-fi que leen MQA y toda la cosa. Bueno, con este amiguito simple y con una mezcla de hardware y software, uno también puede decodificar MQA al full. Y sí, de hecho, para que se haga una idea, un DSD doble, que es el que grabo yo al menos, equivale más o menos en resolución a un WAV de 352,8 kHz. ¿Ya? Es decir, tampoco lo podría grabar con una interfaz normal de 192 kHz. Y cuando yo decodifico el MQA que salió de acá, en un reproductor que puede abrirlo completamente, me dice, ok, estás escuchando un WAV de 352,8 kHz. ¿Ya? Eso. ¿Ya? O sea, en el fondo hay una forma de pasar de SD a MQA y después con el equipo correcto escuchar lo mejor posible ese máster. Pucha, mira, yo, de verdad, yo creo que las orejas así perfectas existen, yo no las tengo, pero sí intento escuchar en entornos que puedas decidir y sí, se vuelve súper subjetivo. Yo podría decir que no logré encontrar una diferencia radical, pero no es exactamente lo mismo. ¿Ya? Quizás tenga que ver con esto de empezar a ser más consciente de las transientes, por ejemplo. Quizás como yo soy percusionista, estoy más sensible a de repente golpecitos que la baqueta rozó no sé qué, y que son sonidos que uno no está consciente porque como que pasan nomás. Y sí me he dado cuenta que ciertas características de ese tipo de sonidos breves se pierden. ¿Ya? Pero no podría decirte si el MQA final lograba retener toda esa información. Pero de que está así muy cerca, digamos que es como la guinda de la torta nomás. Claro. Sí, porque esa es la gracia, en el fondo. ¿Por qué se creó el MQA? Para poder, en el fondo, vender o ofrecer al público una forma de hacer streaming de audio de alta calidad. Porque como el MQA es un archivo que comprime mucho, el archivo queda más pequeñito y por lo tanto con un internet no tan bueno, tú puedes hacer streaming con eso. No podría hacer streaming con un archivo DSD directo porque un audio DSD de 10 minutos pesa varios gigas. No, difícil hacer un streaming con gigas de datos. Claro. Entonces, pasemos ya a una bajada. Lo mismo que está acá. En el fondo, aquí lo que cambia es el final nomás, donde grabo. Porque toda la parte anterior es tradicional, o sea, micrófono, preamplificador, quizás procesadores, quizás efectos, quizás una consola si quiero mezclar más micrófonos, pero finalmente todo eso donde cambia es en la grabación. El equipo tiene que ser DSD. ¿Ya? El equipo tiene que ser DSD. En este caso yo partí con una grabadora Tascam que lamentablemente hace un año fue descontinuada, digamos, pero no es el único equipo, así que hay más opciones. Esta es una grabadora Tascam estéreo, tiene solo 2 canales y permite grabar desde WAV PCM hasta 192 kHz y se pega el salto a la opción de grabar directamente en DSD. Así que por lo menos en el momento en que empecé a armar mi sistema era lo primero a lo que podía acceder. Porque estamos hablando que aquí los saltos de precio empiezan a ser un poquito exponenciales. ¿Ya? O sea, para que se hagan una idea, este aparato cuesta como $1.000.000
Pero si hablamos de grabadores hoy día de la marca RME, que tiene interfaces que ya tienen, por ejemplo la RME ADI Pro, graba en WAV de 700 kHz, es como el doble, pero también graba en DSD 512. Entonces ahí ya hay una interfaz que puedes conectar al computador y grabar un DSD 512, que es un DSD cuádruple, directo al computador, no en un hardware como este. Claro. Y también hay una empresa famosa que es la que como que lleva la batuta del DSD en grabación, es Merging. ¿Ya? Merging tiene los sistemas del software Pyramix, que es como un Pro Tools, pero de otra marca. E interfaces que en el fondo pueden grabar DSD multicanal y estas frecuencias estratosféricas. También Digital Audio Denmark, no sé si lo ubican, que es una marca danesa que de hecho, DAD. Ellos son los que crearon como el hardware que hoy día Avid vende como el Matrix. ¿Ya? Pero la gracia del DAD es que Matrix tiene capacidad de DSD, pero Pro Tools no. Pero Digital Audio Denmark sí vende la misma Matrix, pero en su marca, y sí puede grabar, por ejemplo, comprando el software Pyramix y usar el DAD como conversor análogo digital DSD. ¿Ya? Para el multicanal, o sea, si yo quisiera grabar multicanal tendría que cambiarme a algo de eso. El resto nada, simple, es un preamplificador. ¿Qué busqué yo en el fondo en esta primera aproximación? Primero la fuente. Yo no grabo en estudio de grabación porque no busco una acústica seca donde esté todo controlado, sino que busco un ambiente más de concierto, y eso puede ser una sala de concierto, una iglesia, ¿cierto? Y dije, ok, la primera parte de todo esto es el micrófono, y busqué un micrófono que tuviera una respuesta ultra plana y que fuera muy sensible a las transientes. ¿Ya? Encontré la marca Airworks, el QTC30, que en el fondo tiene una respuesta de impulso así de microsegundos, y una respuesta plana de los 3 Hz a los 30 kHz. O sea, en el rango audible estoy asegurado. Y de ahí pasar a un preamplificador, busqué uno también que tuviera características de nivel profesional, pero que además tuviera cierto color que yo pudiera manejar, porque como no quiero masterizar después, quizás puedo cambiar algo del color aquí antes de grabarlo. Y que se vea lindo. Y un sistema súper simple. Con esto yo salgo, me voy a la iglesia, a la sala de conciertos, donde sea, me instalo y grabo en estéreo. Micrófono, preamplificador, grabador, algunos micrófonos, algunos audífonos para monitorear lo que está pasando ahí. Tengo uno cerrado y uno abierto. El abierto me da como más, puedo escuchar como más plana lo que está pasando ahí. El cerrado me permite aislarme del ruido externo. Y un monitoreo simple en el fondo, que es unos Genelec más chiquititos. Y ese es mi estudio. Mi estudio portátil ahí. O sea, es que no los uso mientras estoy grabando. En el fondo los tengo ahí para ir chequeando lo que va pasando. Grabo, después escucho un poquito en monitores. En general, la decisión crítica la estoy tomando más con los audífonos in situ. ¿Ya? Solo una experiencia que tuve que grabar una obra electroacústica, que era electrónica con instrumentos acústicos, y por lo tanto la electrónica había que reproducirla, y ahí usé los monitores, pero como instrumentos musicales. Estaba el músico y tenía los Genelec al lado, pues echaba a andar la pista electrónica, se ponía a tocar encima, y yo grabé eso, digamos, en vivo. ¿Ya? Ese fue un uso distinto del monitoreo, pero funcionó bien porque son monitores bien planitos. Y hay unos ejemplos para que se hagan la idea del entorno en donde esto ocurre. Iglesias, ¿cierto? Y es un par estéreo de micrófonos. O sea, yo aquí lo que decido es cómo balancear esto con la distancia, la altura, la separación. Eso es lo que con eso juego mezclando. No es como mezclar en una consola de audio, sino que es como mezclar con las distancias. ¿Ya? Ahí también estoy en el aula magna. Ahí se veía el sistema montado en dos parlantes, audífonos, sistema de grabación. Ahí también otra iglesia, un acercamiento más de los micrófonos. Y solo también para ir cerrando, lo que está grabado en esta máquina, ¿cierto? Graba archivos DSD en una tarjeta de memoria. Pero para poder entregar esto tengo que pasarlo a archivos en el computador. Por lo tanto, ahí lo que hago es descargar los archivos DSD al computador. Y Tascam tiene un software que mantiene el formato DSD y donde uno puede hacer ediciones mínimas, es decir, cortar. Como inicio, fin. Puedo juntar dos archivos DSD
¿cierto? Si, por ejemplo, hago 2 tomas de una obra, ponte tú que dentro de la misma obra había un silencio y el músico se equivocó, lo puedo decir, ¿sabes qué? Grabemos esta parte y después grabemos esta. Puedo juntar esos DSD y queda como un solo archivo DSD y sigue siendo DSD, no he pasado a WAV. Y últimamente, cuando ya es imposible no editar, o sea, no agregar quizá una pequeña ecualización o la masterización lo requiere, tengo que hacer una bajada a un PCM, pero de la más alta resolución que puedo, que es de 352,8 kHz. ¿Ya? Eso es menos purista porque en el fondo tenía un DSD más mi grabación original, tuve que pasarla a PCM para poder editarla porque el DSD no lo puedo editar directamente y después la puedo volver a DSD con esas mínimas ediciones que seguro he necesitado. Para eso uso un software japonés que se llama Soundit Pro. Es muy desconocido, pero en el fondo tiene capacidad de WAV hasta 700 kHz, DSD. No sé si ubica, es como un Audacity, pero con capacidades más elevadas. ¿Ya? En el fondo no es un multipista, es un editor de audio. Y bueno, presentarles brevemente las ventajas y desventajas, que más o menos es lo que hemos conversado. Mejor representación de armónicos superiores, mejor respuesta de impulso, muy alta resolución. Digamos que es como la cinta analógica en su top de línea, pero digitalizada. ¿Ya? Pero tiene sus desventajas, no es fácil trabajar con DSD porque no es tan compatible con reproductores. O sea, de hecho hay que tener un software en particular o un software que lo lea. El costo de los equipos igual es elevado, no es como llegar y instalarse con grabación DSD y los archivos son súper grandes, es decir, hay que tener harto espacio también y no se puede procesar directamente, aunque ya hay gente que está buscando maneras como de procesar DSD con comandos, qué sé yo, para no tocar el DSD desde grabación hasta el máster. Pero lo normal es que haya una bajada PCM para procesar y vuelva a ser DSD. Y eso sí. Una fotito. Ya, pues. Sí, les voy a mostrar una. Creo que tenemos 1 minuto para mostrar algo. Vale. Deditos para arriba. Aquí vamos por acá abajo. No. Vale. Mientras vamos desarmando. Este es un cuarteto de cuerdas, lo grabé en una sala que se llama La Cava. De hecho, era una cava de vinos que está en San Miguel, que está reacondicionada. Y fue difícil porque había que buscar un punto donde no hubieran tantas resonancias, pero el resultado funcionó bastante bien. Par estéreo, sí. Y creo que tengo el ejemplo de la electroacústica, Esto es solo tambor, que también fue en un centro cultural, donde decían la acústica no es como una sala de conciertos, es un poco más seca, pero igual me permitió, como en ese momento, analizar un poco el tema de las transientes, que es lo que les comentaba antes. Como esto es más percusivo, tuve la oportunidad de probar el sistema con la Orquesta de Cámara de Chile. Y esto es el par estéreo, un poco más atrás del director, como a 1,5 metros de su cabeza, digamos.
Aquí hay mucho ruido ambiente. Y esto es una flauta sola. ¿Adentro de qué? Esto es una iglesia pequeña. Harta madera en el piso, madera en el techo. No hay como la rever natural. Mm. Y eso. Bueno, quizás una forma anecdótica de mencionar cuál es la calidad que muchas personas refieren al DSD es que es como estar en el lugar donde se estaba tocando. Es como que la sensación es como si estuviera los ojos cerrados, mi audífono rico y todo, y lo escucho y digo, parece que el músico está ahí. Como por ahí vale. Muy transparente. Claro. Así que eso. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén bien.